Listo. Ya les voy a compartir nuevamente pantalla. Listo, muy bien. Sigamos entonces con artículo número 9. Bueno, el artículo 9 nos habla de la autoridad disciplinaria, que en este caso sería la Junta Central de Contadores, que es un órgano que fue creado mediante el decreto 2373 de 1956 y se le asignan facultades mediante la ley 43 de 1990. Es como el tribunal disciplinario y el órgano que rige la profesión contable y todas las cosas que tienen que ver con la ciencia y la competencia de las ciencias contables y de los contadores públicos. Es como eso en sí lo que nos dice sobre el artículo. Entonces creería yo que es la autoridad que es como la encargada de velar que se cumplan las NIF. Listo, tengamos entonces presente algo. Muchas gracias. Cuando estamos hablando de autoridad disciplinaria, ¿qué quiere decir esto? Que a nosotros, quien nos puede imponer sanciones es la Junta Central de Contadores, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros como contadores nos van a denunciar, ¿sí? Porque estamos ejerciendo mal nuestro trabajo, porque nos quedamos de pronto con la información de los clientes y no se las entregamos para que paguen, o cualquier delito que pueda cometer un contador, entonces lo denuncian ante la Junta Central de Contadores. Entonces, la Junta, en este artículo 9, es la encargada de disciplinarlos, ¿sí? Entonces, ¿quién disciplina a los contadores? La Junta Central de Contadores. A propósito, la Junta es la que expide la tarjeta profesional. Por lo tanto, la Junta Central es la que establece si a usted lo sancionan, si a usted le suspenden su tarjeta temporalmente, si le cancelan su matrícula y demás. ¿Listo? Entonces, autoridad disciplinaria, Junta Central de Contadores. También les recomiendo, vayan consultando la página, suscríbanse también a la página, estén pendientes de la información que sale allí. ¿Listo? Entonces, en la ley 1314 también queda indicado que la Junta Central de Contadores es el ente disciplinador. ¿Listo? Muchas gracias. Pasamos al artículo número 10. Bueno, profe, aquí en el artículo 10 habla de las autoridades de supervisión. Entonces aquí ya señalan a las autoridades que les dan como esa supervisión, esas funciones de inspección, control y vigilancias. Entonces dice que ellos van a encargarse de vigilar a los entes económicos que se estén cumpliendo las cosas, a sus administradores, funcionarios y profesionales. Y también que estén cumpliendo pues lo que está diciendo esta ley 1314 y también pueden aplicar sanciones a que haya lugar por infracciones en la misma. Y también nos dicen que la Superintendencia Financiera de Colombia, que son emisores de valores, ellos no pueden hacer estas funciones de supervisión. Listo. Entonces, autoridades de supervisión, allí quedaron indicadas cuáles son. Hay un beneficio para los contadores desde este punto de vista y es que nuestra profesión es la que aplica para hacer supervisión. Listo, al igual que lo veíamos ahorita, que las auditorías y la garantía de los servicios de aseguramiento de la calidad de la información, pues era del tema total y exclusivo de los contadores. Asimismo, las asignaciones de supervisión y demás también le corresponde a nuestra profesión. Entonces hay un beneficio muy grande con esta ley 1314 porque aterrizó mucho más. De hecho, habían proyectos donde querían, proyectos de ley antes del 2009, donde querían quitarle la exclusividad de lo que era la revisoría fiscal,
de las auditorías y del ejercicio a nivel de supervisiones a los contadores. Pretendían que se abriera este tipo de actividades a otras profesiones y con la ley 1314 se ratificó nuevamente que es de exclusividad de los contadores públicos. ¿Listo? De hecho, una de las profesiones con menor, digámoslo así, índice de ocupación es la carrera de contaduría pública. ¿Por qué? Porque a los contadores los necesitan en toda parte. Entonces usted mira las carreras que tienen menor desempleo, siempre usted va a encontrar la profesión de la contaduría, porque los contadores tienen un campo de acción muy amplio. Entonces, normalmente nosotros como contadores siempre tenemos trabajo. Ya otra cosa es que en unos paguen bien, en otros no tan bien, pero siempre los contadores tienen trabajo en casi en todo tipo de entidades. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a mirar si se me están durmiendo o no se me están durmiendo. Entonces vamos a preguntarle. Preguntémosle a Adrián. Adrián, buenas noches. ¿Sí nos escuchan? Sí, profe, por acá estoy. Listo. Adrián, como usted ya habló ahorita acerca de su artículo número 3, entonces háblenos acerca del artículo número 7, que lo mencionaron ahorita. El artículo número 7. Ese artículo, profe, habla de los criterios de las causales debido a sujetarse a la regulación autorizada por la ley. Pues dice que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública va a tener un proceso abierto, transparente y de público conocimiento, que la DIAN es que la DIAN son entidades como funciones de inspección, vigilancia o control, o sea que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública pues tiene que preguntarle a la DIAN si pues van a abrir una, pues, ¿cómo le explico? Si la NIP que van a poner o algo se puede o si no. También tienen textos definitivos de atender recomendaciones con análisis de si sí o si no, del por qué. Eso es lo que entendí más o menos, profe. Listo. En ese artículo 7 hablábamos acerca de cómo deben seguir los pasos para que se saque una regulación y entonces le encargaban al Consejo Técnico qué es lo que tiene que hacer. Entonces le decía que tiene que divulgar los fundamentos de las conclusiones, tiene que divulgar la información, tiene que mirar que haya una coordinación entre entidades públicas antes de sacar una norma, que tiene que mirar las buenas prácticas que existan antes de sacar la norma, tiene que sacar las recomendaciones, tiene que acatar o recibir las recomendaciones o los conceptos que saquen otras entidades, como cuáles, pues los otros ministerios, las superintendencias, la misma DIAN y todos los entes que hablen de economía y que saquen políticas de carácter económico y fiscal en el país. Entonces, de eso es como lo que se trata en ese artículo 7. ¿Listo? Entonces, como para que de pronto se pueda allí ubicar un poquito más con ese artículo 7, la idea global está muy bien, entonces le complementamos pues como en ese aspecto. ¿Listo? Entonces, preguntémosle también por aquí, a ver, preguntémosle, tenemos quién es el último de la lista. Caterine. Caterine, yo ya le pregunté ahorita. Hola, profe. No, a mí no me han preguntado todavía. No le he preguntado. Caterine, cuénteme qué entendió del artículo 8 o qué se acuerda del artículo 8. Bueno, profe, el artículo 8 nos habla de los criterios del Consejo Técnico de la Contaduría. Dice que este debe de enviar un proyecto como un programa de trabajo cada 6 meses. Debe estudiar las mejores prácticas que se lleven a cabo en otros países para así buscar un mejor beneficio en esas prácticas para aplicarlas acá en nuestro país. Dice también que debe analizar las diferencias entre los grupos y debe también hacer un proceso de divulgación de la información. Listo, muy bien. Ahora
Preguntémosle así aleatoriamente. Preguntémosle a José Carlos. José Carlos, ¿ya nos escucha bien? Sí, profe. Listo, José Carlos, ¿de qué hablamos en los artículos 8? Artículos 8, ay, espérame que se me... En los artículos 8 y 9. La compañera ya nos habló un pedacito. Lo estamos escuchando. Le tenía el micrófono apagado, espere, ya les estaba hablando. Bueno. Bueno, profe, le decía que en esta parte lo que hacen son que las entidades reguladoras que van a sacar las normas o las leyes o los decretos tienen que estudiar bien los beneficios que van a traer o los perjuicios que pueden traer si llegaran a aplicar estas leyes o estas normas y, digamos, no estuvieran acordes a la situación económica del país, bueno, todo eso. Entonces tienen que, digamos, mirar cómo la aplican en otros países, qué beneficios ha traído, qué perjuicios, cómo la pueden, digamos, organizar, que se aplique en el contexto de la economía colombiana, por decirlo de una manera. Listo, muy bien. Y el artículo 9, ¿qué se acuerda de lo del que mencionamos del artículo 9? Ok, que la contaduría, ¿cómo es? La Junta Central de Contadores es la encargada de impartir disciplina o justicia a cuando, digamos, un contador no cumple con los requerimientos o no cumple los estatutos de alguna empresa, digamos, no está pendiente de hacer de manera acorde su trabajo y que esto tenga un impacto con situaciones fiscales, por ejemplo. Listo, muy bien. Con la Junta Central de Contadores, entonces, es el que impone disciplina a la profesión. Listo, entonces, cada vez que usted como contador obra mal, ¿sí? Como contador, entonces ustedes lo denuncian y lo denuncian a la Junta Central de Contadores y la Junta Central de Contadores, pues es la que se encarga de hacer como ese juicio para determinar si le imponen sanciones, multas, si le suspenden la tarjeta profesional y demás. Ahora, eso no quiere decir que a usted lo denuncien y automáticamente usted es culpable. No, usted también tiene derecho, pues obviamente, a defenderse, porque usted no está exento de que alguien lo denuncie sin necesidad. Entonces usted, ay, mire, es que vea que usted tiene un proceso en la Junta Central de Contadores, pues usted va y expone las pruebas de que usted efectivamente hizo las cosas bien, que cumplió, que no cometió delitos, que obró correctamente. Entonces usted tiene derecho a la legítima defensa y pues en la Junta Central de Contadores usted aporta sus pruebas, lleva todas las evidencias y ellos le hacen el juicio como debe ser. ¿Listo? Listo, José Carlos, muchísimas gracias. Vamos a continuar con artículo 11. Sí, profe. Ajustes institucionales. Dice que conforme a lo previo en el artículo
189 de la Constitución Política y demás normas concordales, el Gobierno Nacional modificará la conformación, estructura y funcionamiento de la Junta Central de Contadores y del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Eso garantiza cumplir adecuadamente las funciones. Dice que desde la entrada en vigencia de la presente ley, los funcionarios y asesores de las entidades a que hace referencia el artículo 6, como los integrantes, empleados, la Junta Central de Contadores y del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ahí es donde se les aplicará en su totalidad las inhabilidades, como lo dice en el primer punto. También impedimentos, incompatibilidades y reglas para manejo de conflictos de interés. También dice que la Junta Central de Contadores y de Consejo Técnico de Contaduría Pública contarán con los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones. También sobre el artículo 189, no sé yo, qué pena. Ay, profe. Profe, ya. Hay que decir, a mí me da pena. Listo, no, tranquila. Entonces tenemos que en este artículo 11, entonces ya la compañera nos contó todo lo del artículo 11. De pronto puntualizar lo siguiente, que dentro de las instituciones reguladas por esta ley, que incluye al Consejo Técnico y a la Junta Central de Contadores, allí se mencionan un tema de inhabilidades. Entonces, que se regula un poco las inhabilidades para usted formar parte del Consejo Técnico de la Contaduría y de la Junta Central de Contadores como miembro activo, como colaborador o como trabajador de alguna de estas entidades. Adicionalmente, se menciona que para la Junta Central y para el Consejo Técnico de la Contaduría se van a garantizar los recursos, ¿sí? Porque sería muy complicado que salga una ley como esta, la ley 1314, donde tenemos una gran responsabilidad como contadores y que no hayan recursos para el Consejo Técnico. Imagínense el Consejo Técnico, que es la institución normalizadora, la institución que va a recoger todos los conceptos para la ejecución y la aplicación de las normas en nuestro país, que es el ente que nos dice a nosotros, mire, si una norma es así y usted no sabe cómo aplicarla, el Consejo nos dice cómo se aplica. Y fuera de eso, una Junta Central de Contadores, que es la que va a regular disciplinariamente la profesión, que va a estar pendiente que los contadores ejerzan bien su actividad, que no cometan delitos, que si hacen lo malo, pues que juzguen correctamente. Entonces, tener dos instituciones como estas y que no se garanticen los recursos para ellas, pues sería muy complejo. Entonces, a partir de esa ley se garantizan los recursos para que estas instituciones funcionen, ¿sí? ¿Qué se menciona allí? Pues que la Junta Central de Contadores, ¿sí? O sea, el ente disciplinante o el disciplinador allí va a funcionar con recursos propios. ¿Qué quiere decir con recursos propios? Pues que nosotros, cuando vamos a sacar la tarjeta profesional, tenemos que cumplir unos requisitos, pero también tenemos que pagar la tarjeta profesional. Entonces, esa tarjeta profesional, con esos recursos de las tarjetas profesionales de los contadores públicos, es que va a funcionar la Junta Central de Contadores. ¿Listo? Entonces, Junta Central de Contadores funciona con recursos propios. ¿Provenientes de qué? Pues provenientes de la expedición de tarjetas profesionales y de la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios. Entonces, usted cada vez que va a presentarse como contador y va a llevar la hoja de vida, entonces usted le solicita el certificado de antecedentes disciplinarios. Y ese certificado usted tiene que pagar y tiene vigencia de 3 meses. ¿Listo? Entonces usted paga el valor que vale el certificado y cuando compra la tarjeta profesional o cuando usted se le pierde o tiene que renovarla, entonces tiene que pagar un valor. Entonces, esos valores van destinados al funcionamiento de la Junta Central de Contadores. Por otra parte, lo que es el Consejo Técnico de la Contaduría, él sí no tiene ingresos por recursos propios, ¿sí? Él no expide certificados, ni expide matrículas, ni nada. Entonces, el Estado, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues le va a garantizar
recursos del presupuesto público. Es cuando el gobierno, cuando el Senado se reúne y aprueban el presupuesto para las entidades públicas del país, entonces allí asignan los recursos para que funcione el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Simplemente pues como resaltar estos aspectos dentro de este artículo 11. ¿Listo? Vamos a hablar ahora del artículo número 12. Escuchamos artículo número 12. A nadie le asigné No, número profe, 12. qué pena. Ah, Sí, ok. profe, Listo, la qué escuchamos. pena, que no me quería activar en otro. Profe, el artículo número 12 habla de la coordinación entre las entidades públicas. Es como lo que usted nos decía ahora. Estos entes, como los entes reguladores, los entes que controlan las empresas, debe existir entre ellos una coordinación para que puedan pues como garantizar que los informes, que toda la información que ellos escriben pues como allí se esté llevando homogéneamente y puedan ser comparables. Entonces, como el objetivo de este artículo, pues como para llegar a ese objetivo, ellos lo que necesitan es que entre esas entidades públicas regulatorias exista una coordinación. Listo, muy bien. Ese artículo 2 es muy concreto, ese artículo 2 es muy específico. Entonces, ya lo habíamos mencionado, la compañera dice, sí, es que hemos venido hablando también del tema y la ley lo dice, debe haber una coordinación entre entidades públicas. ¿Por qué? Por lo que les comentaba ahora que se presentaba. Y es que un ministerio sacaba una información, luego sacaba otro ministerio algo sobre el mismo tema. Y entonces con parámetros distintos, con cosas que inclusive a veces generaban contradicción, entonces uno no sabía cómo aplicar ciertas normas, ¿sí? Entonces, lo que se pide a través de ese artículo 2 es que haya coordinación entre las entidades públicas. Entonces, cada vez que salga una norma que afecte a nivel contable ciertos sectores, entonces primero se reúnen los ministerios, primero se reúnen los entes que van a sacar normas y entonces, mire, pongámonos de acuerdo y ahorita sí, ya nos pusimos de acuerdo, entonces hagamos oficial la publicación de la nueva información, de la nueva norma, del nuevo proyecto, del nuevo decreto. ¿Listo? Entonces, se menciona inclusive pues que para lograr este tipo de objetivos, pues los entes como tal coordinarán siempre, ¿sí? Van a estar siempre en esa coordinación, se van a hablar entre ellos, no van a ser islas independientes. Es que yo soy el ministro de tal cosa, entonces no se metan conmigo porque yo soy de tal corriente ideológica y entonces no trabajamos sino de manera independiente y yo atiendo lo que me diga mi partido político. Luego el otro ministro dice, no, yo también tengo tal independencia. No, se trabaja y se debe trabajar en equipo porque estamos en pro de regular un país, de que todo el mundo comprenda, de que todo el mundo aplique lo que se necesita. ¿Listo? Y que se satisfagan las necesidades que como ciudadanía existen. ¿Sí? Entonces debe haber esa coordinación entre entes públicos, no pueden ser islas independientes. Es más, si nos refiriéramos a las empresas, uno ve mucho eso. Mire, los de contabilidad aparte. Mire, los de talento humano aparte. Los de tal área aparte. No, la idea es que entre todos se coordinen y el llamado a que nosotros como contadores es a que todos son productores de una información que es necesaria. Por lo tanto, debemos nosotros ser aquellas personas que generan cohesión entre las mismas áreas para que la información financiera sea de total calidad. Entonces, los de talento humano muchas veces no caen en cuenta que lo que ellos producen genera un impacto financiero, genera un impacto en nóminas, genera un impacto en novedades de personal, genera un impacto en accidentes de trabajo que necesitamos reflejar en la contabilidad. Entonces, debemos ser aquellos enlaces para que todos estén articulados y suministren la información que corresponde. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Pasamos al artículo número 13.
Hola, profe. Bueno, mi nombre es Jessica Alejandra Corrales y pues el profe me asignó el artículo 13, que es la primera revisión, entrada en vigencia de las normas de intervención en materia de contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de la información. Pues esta nos indica que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública efectuó una primera revisión de normas de contabilidad. Esto fue desde el 1 de enero del 2010. Esta revisión fue de información financiera y de aseguramiento de información, que como nos decía el profe, es que los reportes que se entreguen tengan una calidad y pues que se ejerza sobre ellos como los diferentes controles que, bueno, que se deben pues para regularlos. Entonces, esto lo difundieron como en un primer plano de trabajo ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El plan presentado se deberá ejecutar dentro de los siguientes 24 meses y durante ese término el Consejo presentará a consideración de los Ministerios de Hacienda, Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo los proyectos a los que hayan lugar. Bueno, y pues dentro de este artículo nos menciona que las normas legales sobre la contabilidad de información financiera o aseguramiento de la información expedidas con anterioridad conservarán su vigor hasta que entre en vigencia una nueva disposición expedida en el desarrollo de esta ley que las modifique, las reemplace o las elimine. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Mire que ese artículo hablaba de esa primera revisión, es decir, vamos a incursionar en ese entonces, ¿cierto? En 2009 vamos a incursionar en normas internacionales, pero pues esto hay que revisarlo muy bien, hay que analizarlo, porque no se puede sacar un decreto simplemente diciendo, mire, se implementan las normas y ya, aplíquenlas de una vez. No, se dio un periodo, mire que ahí hablaba de 2 años. Es decir, la ley sale en 2009, pero para que una ley se pueda aplicar, debe haber un decreto reglamentario que sale después, ¿sí? Entonces, salió la ley y se empieza todo el proceso de revisión. Entonces, salió la ley y se comienza a estudiar las normas, y una vez que se estudian las normas, ¿sí? Que se mira la conveniencia para el país y demás, entonces ahí sí salen los decretos para que se apliquen, que fue como ocurrió en Colombia. Entonces, miren que nosotros teníamos unos decretos que salieron con posterioridad al 2009, que fue cuando salió la ley. ¿Por qué? Porque teníamos un periodo, digámoslo así, de gracia, ¿sí? Para que se estudiaran las normas, y una vez que se estudiaran las normas, entonces ahí se acaban los decretos. Entonces, en eso consistió la primera revisión que fue establecida en ese artículo número 3. Entonces, es un periodo de tiempo para que se estudie, se analiza, se mire todo, y una vez que sale este análisis o los resultados de este análisis, entonces ahí sí se proyectan cómo se iba a realizar la implementación en nuestro país, que estaba plasmada en el direccionamiento estratégico, que inclusive mencionamos por allá en un rengloncito en la diapositiva de ayer. Dijimos, uy, direccionamiento estratégico, lo sacó la contaduría donde decía cuáles eran los grupos y todo, y una vez que se sacaban los grupos, entonces sacar los decretos para que se empezara a implementar las normas internacionales. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Hemos visto este artículo número 13. Estos artículos de aquí en adelante, pues todos son muy corticos y muy específicos. Pasamos ahora al artículo número 14. Hola, profe, buenas noches. Bueno, a mí me corresponde el número 14, que es la entrada de vigencia de las normas de intervención en materia de contabilidad y de información financiera y aseguramiento de la información. Esto a lo que nos da alusión es que las normas empiezan a hacer aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente, o por ejemplo, como acá nos mencionaba, de que muchas veces se espera hasta los 2 años, como usted mencionó ahora, para que se haga cumplir como lo que dice la normatividad. Y tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuando sacan pues
toda esta información en conjunto con ellos, se busca de que toda esa información llegue como al tiempo, por decir si se va a dar al 1 de enero o se va a esperar al año siguiente para completar los 2 años de la información. Listo. Entonces, muchas gracias. Tenemos entrada en vigencia de estas normas de intervención. Obviamente, pues está totalmente relacionada con el artículo 13, porque en el artículo 13 se dice, mire, vamos a dar un tiempo para que se revise. ¿Sí? Una vez que se revisa, entonces con base en esa revisión se sacan unas conclusiones y se sacan unos proyectos de decreto. ¿Sí? Es decir, cómo se va a regular efectivamente el tema de normas internacionales o cómo fue pues, en su debido momento. Y acá nos están dando el plazo de los 2 años pues, para que puedan entrar en vigencia esas normas. Es decir, a partir, si eso fue, si los resultados salían en 2011, entonces a partir del 2012 era que podía darse inicio a la implementación de las normas, ¿sí? De las normas internacionales. Por eso los primeros decretos que salieron con base en las normas internacionales empezaron a salir en 2012, ¿sí? Entonces, para en 2012 salieron los del grupo 1. Entonces, ay, mire, todas las NIC para grupo 1. Entonces, salieron por allá en 2012 y daban todo el periodo de implementación y todo. Entonces, prácticamente, para poder generar los primeros estados financieros basados en NIC, se venían dando por allá en el 2013. Después sale la información para el grupo 2 y después sale la información para el grupo 3. Y entonces, como estaban saliendo tantos decretos y fuera de eso salía la modificación de la modificación, fue que por allá en 2015 dijeron, no, todo esto hay que unificarlo y saquemos el decreto 2420 del 2015, que es el que va a unificar todo en un único decreto para que la gente no esté volteando. Ay, mire, ¿qué son todos los decretos modificatorios del grupo 1? ¿Cuáles son todos los decretos modificatorios del grupo 2? ¿Cuáles son los decretos modificatorios del grupo 3? Y no tuviéramos pues como ese inconveniente de estar buscando decreto tras decreto tras decreto. ¿Listo? Obviamente, cada vez que haya un cambio, pues sale un nuevo número de decreto, pero todo eso se articula en el decreto 2420, que es el unificador. Por eso se llama decreto único reglamentario. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora al artículo número 15. Hola, profe. Listo, lo escuchamos. El artículo 15, la aplicación extensiva. Básicamente lo que dice el artículo 15 es que es donde se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados pues en Colombia. También dice que se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Listo, muy bien. De pronto para agregarle allí, Código de Comercio. Allí en este artículo también se hace una mención a que tengamos en cuenta lo que haya establecido en el Código de Comercio, ¿sí? El Código de Comercio tiene unas implicaciones en nuestra manera de ejercer o de aplicar muchos de los principios a nivel contable. Entonces, los efectos que tenga la ley 1314 sobre el Código de Comercio, pues deberán aplicarse al Código de Comercio y lo que necesitemos del Código de Comercio lo podemos también traer a esta ley 1314. ¿Listo? Compañero, nos dio ya la información global de este artículo 15. No hay mayor comentario adicional al respecto porque pues es un artículo muy preciso, un artículo también corto. ¿Listo? Entonces, compañero, muchísimas gracias. Continuaremos con el artículo número 16.
Artículo 16, no lo estamos escuchando. Bueno, en el artículo 16, ¿de qué se habla? De la aplicación voluntaria de las normas internacionales. Entonces, cuando salió la ley 1314, ya habían empresas que conocían las NIF. Entonces, en este artículo 16 se dio vía libre para que las empresas que quisieran aplicar las NIF, pues la podían aplicar. Eso sí, con una condición. ¿Cuál era la condición? Pues que tenían que llevar paralelamente la contabilidad bajo normas locales. ¿Por qué? Pues porque todavía no habían salido los decretos reglamentarios que especificara cuáles eran las NIF que se tenían que aplicar en el país. Entonces, en el artículo 16, pues se hizo la referencia a que listo, usted puede aplicar las NIF de manera voluntaria, pero eso sí, no puede dejar de aplicar las normas que están vigentes. Y hasta ese momento, pues todavía estaban vigentes pues, los decretos 2649 y 2650, que son los que regulaban la contabilidad de nuestro país. Entonces, ellos tenían que manejar contabilidad bajo NIF y contabilidad bajo normas locales. Y hacerlo así hasta el momento en que se declarara de manera oficial la aplicación de las NIF. ¿Listo? Entonces, por eso hablaban en ese artículo 16, pues de la aplicación voluntaria. Entonces, si ustedes quieren aplicar las NIF, lo pueden hacer, mientras que como país nos preparamos y sacamos los decretos reglamentarios. Pero eso sí, no puede olvidar que siguen vigentes las normas locales hasta nueva orden. Entonces, en el artículo 16, pues se daba esa mención o esa indicación al respecto. Listo, entonces básicamente esa es la ley. Miren que esta ley constaba de 17 artículos. El 17 pues es donde dice que entra en vigencia y todo. Entonces, esta ley la teníamos que leer, la teníamos que estudiar o la tenemos que conocer siempre porque pues basados en esto es que nosotros tendremos el referente de aplicación en nuestro país y tenemos que conocer en qué consiste esa ley. Miren que hablamos muchas cosas en esta ley 1314. Afortunadamente es muy cortica y miren que la forma en la cual la hicimos nos permite apropiar el conocimiento. Ya sabemos para qué sirve esa ley 1314. Basados en todos estos artículos que estaban allí establecidos, de allí es donde surgen los decretos, o más bien los decretos entran a reglamentar. Recuerden que una ley no se puede aplicar sin decretos reglamentarios. Es, ay, mira, hoy salió la ley no sé qué, pero una vez que sale la ley, debe salir posterior a ella un decreto. En el decreto es donde dice cómo se va a aplicar la ley. ¿Listo? Entonces, para dejarlo allí como muy específico. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Básicamente, es una ley muy importante. Marca el inicio de la implementación de normas en nuestro país a partir del 2009. Se dieron los tiempos, después salen los decretos reglamentarios y ya con esos decretos reglamentarios se implementaron las NIF en nuestro país y pues eso es lo que se está aplicando en este momento y es lo que empezamos a aprender y por eso en este seminario en NIF pues empezaremos a conocer muchos de los conceptos y la manera en la cual se deben aplicar estas normas. ¿Listo? Entonces, quiero escuchar comentarios al respecto. ¿Sienten que aprendieron? ¿Sienten que no aprendieron? ¿Sienten que esta clase que vimos hoy fue una pérdida de tiempo? Los escucho.
Profe, la verdad sí, por lo menos en mi caso me sirvió mucho y más socializarla así, porque pues cuando uno lee solo hay muchas cosas, le quedan como muchos vacíos, en cambio, Muchas preguntas. exacto, en cambio así ya usted explicándonos paso a paso, Lo entendemos ya mejor. como que le queda a uno más clara la norma. Esa es la intención. La intención es que cuando a nosotros nos dicen, mira, hay que leer la norma, entonces nosotros cogemos y vamos y leemos todos los artículos seguidos y pues puede que tomamos apuntes y puede que señalemos de pronto ideas, pero a veces se nos va olvidando al finalizar la lectura. Entonces, la intención con este ejercicio que desarrollamos hoy es que, listo, hay una ley, la tenemos que conocer, pero que por lo menos tratemos de que se nos quede un poquito más, ¿sí? No tampoco es garantía de que ustedes ya con esto se la memorizaron, pero sí que conozcamos los elementos, que podamos dar cuentas de esa ley 1314 que marcó la pauta en nuestro país y que pues es la que da el inicio en nuestra historia en cuanto a normas internacionales. ¿A los demás qué tal les pareció? Profe, no, pues la clase, o sea, todo lo que escuché, pues estuvo muy buena. Y lo que pasa es que pues para mí lo importante de esta clase es que uno ya sabe dónde está la fuente. Eso es lo importante porque digamos que en la clase uno no se le va a quedar todo, pero uno sí sabe dónde ir a buscarla en el momento que la requiera. Y eso, digamos, es lo importante. Y que ya tiene una base de qué fue lo que escuchó o cómo más o menos interpretarla o analizarla. Listo, sí señor, eso es lo importante. Ustedes ya tienen acceso, ya tienen la ley, ¿sí? Ya saben que allí está, ahí está en su grupo de WhatsApp, ya ustedes ya la han descargado, hoy la hemos socializado. Ya hoy no nos pueden decir, ay, mire, ley 1314, y ustedes, ¿qué será eso? Ay, ¿qué será ley 1314? ¿Ve? ¿Qué será? ¿De qué habla esa ley 1314? ¿Será que habla acerca de código de comercio? ¿Será que habla? ¿Por qué será tan importante eso? No, ya sabemos que existe y que es el que marcó la pauta para la implementación de normas. Listo, no sé quién más quiera dar comentarios al respecto, cómo les pareció, qué entendieron.